Baisha pamba, eisha papina, goina na ame ayuma, weruma peme vende programa. Yang de programa entero ve que va a viajar a vagina lo vital, hermano, pera, pio, atora. Pastor Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Tabaitapúa, Paraguay, Vivalle, Puta, Soma, Penendibey, Ame Evo, PMPTI, abrazo, espalda o pururumbaba, ya haré, lleva el sello de programa, edición número 200, volvemos a Jucutina, 290 lo mitad. Mañamina 290 ya. Se mondí pues te ya es esa. 290 días más a Lito Mayor. Ja, ya te digo ya pues ya de y otra cosa. Esa ina uye que entero que te va ya puse acá pende pumburipo pe guape ya más en baite sistema radio Guasaru Pibero Sergio Musarambijina vei pe acoten via poja a vei beisha o hupiu tu pepore ñande programa ka atora ha este vagina o hupina vei tesha anga muy ñande pumburipo pe guape ya mañana maisha video mi ya tuya hay que Facebook, YouTube, Telegram, ya me baite vaina ahorita WhatsApp, a pesa, ya va apo, ya va llegue Roe Sergio, a llegue ve mi ya por caña de reina YouTube, acá lo mitad más guare mi gente, no vi pu anza a lo mitad mesa, a peo pesante hoy. Viaje no más ve no penai ve sajai do hendu hoy ve morar hoy vio tal cosa así hoy vio tal cosa así es que en YouTube pero yo como ella a ve topada y nada y está yo ya por acá gala tarejina el coiteo bueno más 595-985-162-975 162 de varo se vaya hoy bendición la patecota peruca se la ofrenda mija y arribe oye tío plan personal línea personal veas oye pille 172 velo mitad gaco pe mañana y ve serio como yo y la número vaya digo te será anga muy un pico de video 162-975 o sea ya hoy la bendición van a coger ya llegar línea personal vea ya me ponemos digo que gente te irá ojo para otro lado dale fuerza lo mitad ni ya ne cangue la fe dice a ver a cañete vende más pitado estoy más confundido ahora después de escuchar que somos judíos que tenemos que guardar todos los mandamientos que no es la iglesia que reemplazó a Israel en su programa la vez pasada. Será que todos somos judíos. Será que somos israelitas, ¿no? Anda, ego todito los mandamientos y nada, ego se dice, ni que lo están entendiendo, y papi en llegue la audio. Va, épico en confundita, nego la y ñandego ya adquirí vete ciudadanía, va, ego va, audio de cara, lunes guarema yo vea. Lunes como dice, ya jupira, deja ellos reemplazado a Israel. No, de allá arriba y pa. Uno, israelitas, no puede ser, o sea, es que todos somos judíos. No creo, no. Que somos israelitas, allá adquirimos la ciudadanía, ya hoy coña de ciudadanos israelitas, una parte, pago ya estudia, guri. Pago y ya topado un guaré. Romano hoy va ahí, Romano 11-17 hoy va ahí ya es agua. Pero si anda, ya de completo más judío, ya completo los mandamientos ya guardan. Esa es
la mala ya henduna 1, 2, 3 veces vengo ya henduna la ñande mona bipu aro vete y predica loita a niña de caihuela ya repasan más tipo que a lo mejor es una vez o de tartalaba y tiene la de pensamiento jande entende va y paiteja o pean de manemo y llegue acá me haciendo ellos. Si se refiere a la predicación que yo hice, al estudio que yo hice del lunes, porque se pongo a relación a la guía, pues ya corregían se mondían Romano 11, 17, lo mitad y se empezaba en Hanwe, que ya iglesia está en vez de Israel. Por otro lado, se está ni una parte de ahí la. Entonces, para también. Pero es en Duyegna, el papel edición o es en Duyegna, es calle en Du, menos de borrama, yure llegué ya inventado, porque nemo cañile al menos de cañice de cañita, porque pues ahí, si bueno, y claro, por ahí te yuri, papel predica. Esa tío, ya esa mierda, coba ahí anotación. Imagina, Israel quedó fuera a causa de no creer en el Mesías. Edición número 288 es que llegue, es que YouTube, es que llegue, es en tu mi a que ella nanda senda la yande completo judío para allá guarda para tema completo los mandamientos en ningún momento que sí somos israelitas sí y que por lo menos los 10 mandamientos las festividades el mandamiento de alimentación un día sí pero hay 613 no bueno voy a llegar a 6:33. Bueno, 6:33. Ahora ya cogió una pregunta. Ya leerá en el texto. Oye, ya se oye presentar como panja hoy con la virus. Claro, en bulla, pero muy presentado hoy con la virus. Va, esa va, y golpea la ya vio. Sí, pensaba o pago pero haga 33 veces, y porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Descendió del cielo y da vida al mundo. Se refiere al Hijo, y no está hablando de esa vida. No, ella habla de la vida natural, el nacimiento natural. Está hablando del no nacimiento, obviamente, de la vida eterna. Algo rescatar de la condenación al mundo. Hago ley y función. Pan del cielo, porque es un alimento que da ahí solamente muy matar como energía ya no me energía sino ten alimento o me añade vida eterna se va porque es enseñanza verdadera erupi y sacrificio rupive y ayer erupi ese y sacrificio rupi oye perdona me de pecado oye me añade te cobe o pame. Por eso está hablando de un pan distinto, no es un pan común y corriente como cualquier pan, ni mucho menos no es, aunque el maná era un pan sobrenatural, ni aún así la manando supera y sube. Va a manango allá, muy matando a lo mitad, pero tenía tiempo, o sajan más y cuey, pono, vale, era maravilloso, era grande eso. Eso el Padre lo hizo por mano de Moisés. Vayan ya estudiamos. Sí, pero peaco pan o supera. Porque la palabra pan, bíblicamente hablando, a mí no debe pensar la bulla perende, sino pan en el vocabulario de Yahshua, eso se refería a alimentos. Y alimento. Ahí solamente pan de harina, sino se refiere a alimento. O sea, el Mesías
Es un alimento espiritual que bajó, descendió directamente, vino del cielo. Peor te vende mando gusta y mi judío fuera, fariseo fuera. Ay, juelete, aparte de que es superior al maná, aparte de que él es otra vez superior a Moisés. Pues ya, emago que ven va ereba. Ha, con angas pan del cielo. No, hago más o ñacay mi fariseo judío, pues no, ni barba, ese yo pesa. Ya me llamé Vim 6:33, porque el pan de Elohim es aquel que desciende del cielo y le da vida al mundo. El maná dio vida. No estamos desmereciendo nada. La maná, no estoy desmereciendo la obra del Padre que dio 40 años maná al pueblo de Guatamina. Es grande, pero con MM. Tú se te iba con la maná, pero el Mesías es más que el maná. Porque la maná, cuando es yo manó. Está yendo y salva yo manó, pero desierto veja ule. Desobediente. Yashua ve oña alimentada, Yashua ñe ewi, o verovia chupe, upea orecota vida eterna. ¿Qué diferencia? Hay que entender algo ahorita. No, yo no estoy desmereciendo la obra del Padre por medio de Moisés del maná. Bueno, y el maná dio vida, sustento para no morir de hambre, siendo un alimento para que el pueblo no muera de hambre, muerte física. Excelente. Pero ya yo puedo así, bueno, y al fin y al cabo, no allá. Pero aún así, está ahí que no recuperaba, y mandó como hay vida eterna porque no en desobediencia, en rebeldía. Está ahí te digo, que la manada contra el siervo de Yahweh, o ya por revueltas, en la pele, mina y número mía. Di, baro, ya en bare y o murmurar, ya puedo hacer más tu juicio, Moshe, hacer más tu chipile y puesto, no, algunos mocón y wiche, compañero. Y bueno, pero Mashiach, ellos recibieron la Mashiach mensaje, la Yahshua mensaje de recibieron, de mopotín, de yohei, de mo pensar diferente, más, o cambiar de vida. De ella poma obedecer más los mandamientos. Todo aquel que conoce realmente al Mesías no se va a negar a obedecer al Padre, no se va a negar a cumplir los mandamientos establecidos por el Padre. Pero hablando de por ahí, no yo topo por ahí el Mesías, ni ahorita confundido, obedecer a esta religión, pues oye, puta otra cosa. Pero va a obedecer a un Mesías de labio para afuera. Estoy pichado. Sí, conozco, yo le amo, y ando de y pecado. Michael, a la pila. Y esa mi 6:33, yo veo otro comentario. A ver, bueno, entonces ya es la Mesías, ya eso tiene alimento superior al maná. Por su enseñanza, su sacrificio, por los efectos, la overuañan de como consecuencia, la ya seguillas en ya por las ella, por salvación, te cogió pan, y allí coge llegada un loita. Pero alimento, era Yahshua, alimento espiritual, pan del cielo, vos me engañé de vida eterna, ese compañero. Y apenas eres ese, ya coge llegada. Qué bárbaro, qué momento único va a ser eso. Es partido y si no es sello. Socorre, gloria a Yahweh. A papá esperanza de resurrección. Ya ve, si creemos que existe el Padre, creemos que existe el Hijo, ya recibí la maravilla, milagro, bueno, ya la maravilla. Ya de resurrección, compañero. O ya de transformación, la niña mandó y nos abrió Mashiach. Ya reina Hangua.
Bueno, 30, 34 vi un ayer co, no, 33 ya leemos. Pembuyape, añetetegua, eh, Guayagüe, amo Ibagaiteguibe, o me etecobe, opame, por afuera, 33, 34. Y supe y cuei, cara iguazú, me enore, araca ebepe, buyape. Dando siempre se esa, ella y gusto, la pinta. Qué guay. Ya, hasta cu las pintas y formaleteta, pero hago pan ahí, hago pan superior de, dame, vamos a matar y guri mi desierto peguape a peaje y me estas años de vaga bio pan ya, te gusta esa capa por vaya. No, algo simbólicamente, oye, simbólicamente quizás, no sé, acá preguntan si no entendieron o no comprendieron el lenguaje metafórico del Mesías. No, claro, oye, simbólicamente, él se simbolizaba con el pan. O sea, y quizás algunos se vendrían, pachaguaray, coño, voy con el literal, te oye, de Apocalipsis, me entender, va y voy con ahí, ve parábola mía y ves a gente a entender otras cosas ya. Y quizás andas a ver esa mío, ya que te pecuera va a no ir y la entender vaya. Mm. A ver, ti pan poderoso, ti pan superior a la pita ya. O sea, cuando ahí te indio ahí hoy con la predicación, oye, la predicadora, la manto de sanidad, manto de oración, y no puede. Ojo, y que Dios es lo que yo quiero, yo, hasta ahí yo llevo la palabra en mañana, ese manto lo que yo he buscado toda mi vida, literal, la pina sa pe guay na hoy botar a la manto ya te sabe aparece su riba me tan de lo mía ay 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 pero pues tan de da en man donde te iba ahora que la po mun la al final de ahí el Mesías es sino la producto a pedir puya qué varos hoy comia por lo menos como aporte pelé donde hay en mina orela un pepame tipo oca le donde más digo ay y quizás puede ser que haya personas que agarraron literal eso que está con la utacho es la cosa mágica y cuera mi curundu cuera entre amuleto y cuera mi ne ya rapande literal no es la cosa ande eso es o es cada tal cosa tal que abupe o hijo existir por el poder o joto están de Allah no existió lleve inventando impotable bueno entonces pues en minore pape pan porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ya de las llores. Yo pego pan en mi ore cara igual su pape pan. Siempre oye me orendas ahí hoy la una vez minte y hoy. Qué bárbaro. Ay, ay, ay. A ver, aquí comentarios y 634 ahí. Quizás no entendían todavía a qué pan simbólico se refería el Mesías y pide ese pan. Yo continúo, pide ese pan que sería algo parecido al maná que comieron sus antepasados en el desierto. Abuelan que te no, y sí, puede ser que no hayan entendido también. Pareja, paisa y no. Quizás no entender por ahí realmente es un juego comentarista de hija con opinión no ya, a ver. Bueno, pues 635 más. 635 y como es ina que son
El Mesías le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Upebe ko me ami otro ya va, ego lo cuando más ya ni con un dipaite. Yeshua le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y formal este alimento, vaya. Y su recuerda Yeshua. Seja upe buyape ebate kobe. Ha upe serendape o uva naimba hibeima arakaebe. Ha sebe seguro uyaba abei da iyu heibeima arakaebe. No tendrá ceja más. Bueno. 35. Bim. Yahoshua le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Todo tranquilo. O concorda paite hablan de no, una vez más. Ya esa va a ser el Mesías ya. A ver, especificado. Y yo pues, a ver, dejando la pan literal, y pan del pasado, la gloria del pasado. Pese tire donde nada, depende de saben donde nada me sea el pan, sea el alimento puro verdadero, me esta me vida eterna. Se huido se taina pe Espíritu Santo, se huido se taina pe pan de vida, pe palabra. Se huido se taina una vida, pe sacrificio, pero hay nada tema, a ver, ya página lo tipo pesa lento allá. Aña identificar como tal, como el pan enviado del Padre. Mesías enviado. Mesías es hijo de Elohim. Él ahí siempre empezaba. Ella es ponemos el cuasego a yuca. Y va a haber yo sé. Pero lo costalo y también va a aceptar. Cualquier cosa que la gente, pero la verdad. Más fácil es engañar a la persona con las mentiras que tratar de sacarle de su ignorancia con la verdad. Ya pu eres yo cuando se iba y te vos de ni pu eres yo verdad tú de discutimos. Una pecha fue ese y claro, algo simboliza la pan celestial que hombre ante cobe. Tú sabes, la mano y voy a explicarme por qué. Porque él da vida eterna, el maná daba sustento provisorio, era el maná. Bueno, el agua, bueno, oye, pobre, ya. En el Antiguo Testamento, no, es que realmente acá la pregunta es, él habla de agua, que no va a tener sed, habla de su vida en el Antiguo Testamento cuando estaba en la roca y dio de beber. No, es que animo a Dinga, pero allí va a decir que él literalmente él era esa roca, que él era la... Se agua allí me pilleta cena se mundo ya yo pico ahí estaba guatada y con lo mitad pues quería ya o sea simbolizaba esa roca que por el cual el Padre dio. ¿Por qué? Porque me es vida. Hoy poname algo comentario se uta iba upayo Maiseo en número 20, capítulo 20. La roca Joma Moseja, oye, entre la itabeja un bepoti. Y bueno, y ahí al hoy po obebeita, otra simbología. Hoy po oye tortura. Le representaba al Mesías también. Ellos para el tema, pero hoy hago comentarios. Representaba cuando él habla del agua. Y sí, se refiere también, y sí, se refiere, ¿por qué no?
Sí, además, ya tocamos con poco estudio y la simbología del Mesías en el Antiguo Testamento. Apeape itawe hoy Huawei quei motion no pan que ha o ye cao ye quao ye quao uso o simboliza el Mesías. Mm, muy bien. Hoy por una vez. Pero también el Espíritu Santo ahí, claro que sí. Claro, el Mesías, solamente por medio del Mesías eh, y bautismo en su nombre, sí, inmersión en su nombre, para recibir el Espíritu Santo. Vayan de ella, allí ya popamos para estudio. Está vendo usted anda y cuando yo corregimos para los está bien yo corregía. Pero bíblicamente sí. Acá habla de alimento de la palabra, de todo lo que sale de él. Y hablar de agua, no tendrás sed. Oye, y del Espíritu Santo. Ah, bueno, haberlo invitado por Andula. Única forma de recibir el Espíritu Santo. O sea, si vos no está dispuesto a cumplir esos mandamientos, el Espíritu Santo, coño, me ende, es cumplir jamás los mandamientos. Ezequiel 36, 27. Upea, lo está omitir, lo está cuando leí, upea. Todo el mundo dice tener el Espíritu Santo, voy a poco a qué cosa. Y sí, en el nombre de Yahushua es el bautismo. Y ahí sí, para recibir el Espíritu Santo. Hechos 2:38, sí. Vaya, y es inaugurija, está ahí versículo hoy. Hecho donde le dejan de topamos, hay un bautismo trinitario, para y raro. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que el Mateo 28:19 fue adulterado. Que el bautismo tenía que ser en el nombre del Mesías. Por eso que en hecho no hay nadie que obedece esa orden de Mateo 28:19. Más no lleva bautizar en el nombre de la Trinidad. Todos se bautizan, aún Pablo, oye, bautizar en el nombre de Yahushua. Eso es, estaba como una mipuja, uno vestido de lomo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Nos, oigo comentarios, por ejemplo, allá pues llegué un mío mis comentarios, pues a está la yiqueta bautismo. A ver, el tema no es el bautismo. Vas a disculpar. Entonces, a tocar de mí, sí, parte de razón. Pero no puedo estar hablando todo el resto de la jornada del bautismo, porque ese es otro tema. O sea, pago ñeñe Eguri, Yeshua y Nicodemo, Juan Treve. Ahí sí vas a. Porque a veces hay que donde a responder para donde hay que dar tema bautismo, bebé. Sacar, bebé. O si no, ella puede ser privado, bebé. Sacar donde la por hija la. No hay ningún solo bautismo trinitario en la Biblia. Nadie que se bautizó. A bebé ya, hasta más de ir mi donde, voy a ser, bebé, es refutada, mis dos versículos. Común, balón y tal, para de memoria. En privado, amigo. En privado, amigo o amiga o hermano o hermana. Acerca del bautismo vamos a hablar. Bueno, Baigo y Avejina. Número 2011. 2011, La Roca, del cual sale agua. Y primera de Corintios 10:4 hace referencia a Pablo. Bueno, amigos, bebé, anotague. Número 20:11 a primera de Corintios 10:4. Porque de él brotará como río de agua viva el Espíritu Santo. Y Juan 7:38-39. Ahí está. Bebé ya ahí más claro, ahora el Espíritu Santo. Entonces se responde, una pregunta responde, hago tapizabe o por la única forma de recibir el Espíritu Santo si es bautizarse en el nombre del Mesías, sí. Hechos 2:38. Y perdón de pecado ahí y upei hace referencia al Espíritu Santo, el agua, sí.
Agua es Espíritu Santo y también agua simboliza Torah, ahorita, enseñanza, palabra. Eh, y hay que ver también en ocasiones simboliza naciones. Así hay que ir de acuerdo a la contexto. En este caso, por ejemplo, simboliza a veces ella Joshua 35. En este caso, Yahshua le dijo: yo soy el pan de vida, el que... uy, ya. Mira, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Bueno, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí está. Véame en de referencia Juan 7, 38, 39 del Espíritu Santo. Pan, pan de vida, alimento que da vida eterna, Yahshua HaMashiach, con su enseñanza, con su sacrificio, y agua también que simboliza la misma Torah y el Espíritu Santo para 35. Sí, puede significar las dos cosas, Torah y Espíritu Santo. Bueno, ya se llama mucho. 35. 36. Y más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. MPM. Pesere Samu lleve una pesero bien llegué. Y no, imbarete, igual ya la incredulidad, o sea. Y muchos terminaron creyendo después. A mí vemos a ti el trabajo infructífero, no, nada que ver, no, hay que tomar. Esa doctrina de que si, según verso 36, si la misión del Mesías fue fructífera o fracasó, porque según una doctrina, él fracasó y empezó en Estados Unidos. Ahora, en esa doctrina, pongo mi corbatita ya. El del cuerpo y eso, mormones, el tema. Pero sabemos que eso no es así. Porque bíblicamente, ¿por qué le dicen ellos? ¿Por qué le dice que fracasó el Mesías? Él ya ponen a Ebio, entonces él hay idea, fuera. Cuando después no es yo, usted mantiene a cuaco si esa doctrina. La primero mi de visitante dos y corbatita hija ahora copete y bolsillo y camisare elder fulano y a mía mormones a mía la hija hinandela a por anduna yo la esa va para la fracaso más ve cuando ya salva va ahí con el Mesías hoy ya por la Estados Unidos. O sea, hoy, hoy más el Mesías norteamericano ahí vio con algo. A las pintas. Gente, te digo, no están, un día ver la japonesa, la y gustó, porque yo, para ellos fracasa. Entonces, no entendéis vendemos con la obra y misión del Mesías. Él no vino para vivirlo eternamente. O sea, a la Mesías, hueco en Estados Unidos, ve las escuelas y hay con más. Va exagera, va oyapó, va hora oyapó, va o sea, el mismo Mesías se fue en Estados Unidos, hombre, ni aún así, así es que está con la doctrina realmente hoy, esta clase hoy me sorprende, o sea, está ni mañana que está, o sea, no es yo en alguno de ya, hicieron boeta. Ay, mira, allá, acá tú estés, eso es una copa de vivo, la verdad, pero yo por hoy ese hacemos y gusto toda la conversación, algo, ¿no? Ya tú hiciste ahí, ¿no?
Hay cosas que anden de por en la Biblia, pero es asegurando. Increíble, ese tema la cerebro, oye manipular, no sé, qué bárbaro. Y este de que, no, amigo, el Mesías nunca fracasó, jamás y punto. Porque cuando creyeron en él, la Biblia dice, yo creía que es súper. O sea, si a él nadie le creyera, allá, es a enterieu y es la Mesías. Anda, y por evidencia, anda, y por aval del Padre, anda, y por el Padre no me hay testimonio, ni un profeta no hay ese. Puede ser que sea un fracasado más como algunos que se levantaron como falso Mesías, un gatuno, ¿cuántos? 50, 60 ñatos, 100 ñatos, eso puede para ya yucami romano, pero a pío, yucá y veja, opa. Pero, déjate, joder, no se le puede poner ninguna altura al Mesías. El triunfo. Y ande hoy en el fruto de su triunfo, ella ya salva China. 2000 años vamos a Zaina, o puedo salvar China. Déjate joder. Eres su espera pesada, déjate joder. Qué bárbaro, o sea. Hecho capítulo 2, vengo, ya cuestión, me baja, imagina, guri. Echan de copia. Y primero, no, oye, convertí 3000, oye, bautizar en el nombre de Yahoshua. Ellos no se bautizaron en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esos 3000 que se bautizaron. Hecho capítulo 4, pero yo añadí más abajo 5000 no convertirla. 8000 y después vender en una revuelta ante original. Un fracasabio. A pimbo upio, la gente oye convertía, pues a pela oye o seguitia oye convertía, la yajaitia ese. No entra en mi. Qué bárbaro. Ya dejamos, a nivel chocolate la utamos pesado ni en Bahrein de vieja de muy que Bahrein acá me cosas me confundí Bahrein ahí. Qué bárbaro. Oye, tenemos la mitad pesado ya muy ya porque ya tiene bien poco de agua, ya playa allí imagina. Pues no ya un poco te. Ese fue por el Mesías fracaso. Qué bárbaro. Los norteamericanos era la Mesías otro. Acá nomás y tanga saro y cuál mía peguaina. Anda sabe. Bueno, pues ya me voy a poner de poco te aragua, mamá o ya despedimos de Villa, me voy a ir viaje. Pastor Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Tapua, Paraguay, mi bella, yo topo allí con Evo y con Evo, shalom, bendición de mante. Seipona batetan, oye guapaba y motepe, o mi hija oye yepa, novena cupujarero, talla esa peyasu, arapeguara mohoraisa o me asaino y asaino, arapeguara mohoraisa o me asaino y asaino, se Paraguay la sahana, de porishene mamove, se Paraguay de bejae. Al jubecada corre, se Paraguay la Sahara, de Porishene mamove, se Paraguay de Bejae, al jubecada corre. Belluna mumbere guava, beresa mi sereta, catuete y peyucule, torigaku apoa, o apelleco emami, ñande ñara oiko guatan, hay pues por el ya que ta y temba epora, hay pues por el ya
Heta i temba e pona, se Paraguay la sahana, dai poni se ne mamode, se Paraguay de beja roja el jubecada coe, se Paraguay la sahana, dai poni se ne mamode, se Paraguay de beja roja el jubecada.